Carol Leila Pérez Rodríguez, psicóloga, ¿no? Licenciada en psicología con especialidad en psicología positiva y psicología de la salud. Es psicóloga especializada en el tratamiento de adolescentes, adultos, de familia y pareja. Además, también es practitioner del Timeline Therapy, del Business Institute and NLP o PNL, ¿no? También es practitioner en coaching por la división americana de PNL, practitioner en hipnoterapia y es senadora de la Cámara Internacional de Conferencistas, una cámara que, si no me equivoco, tiene más de 2,000 miembros a nivel mundial. No estoy por ahí tan seguro, pero no sé si es la cantidad correcta, y tiene muchos otros reconocimientos internacionales como Gran Dama Internacional, y tiene un reconocimiento como Speaker del año, valga la redundancia, del año 2018. Así que con ustedes, Carol Leila, un súper tema, beneficios de la educación sexual en la familia, importante, ¿no? Por cómo está la coyuntura y por cómo también las redes sociales han entrado a este tema a tener cierto grado de importancia, ¿no? Y cómo se están aprendiendo las nuevas, digamos, formas dentro del ámbito de la sexualidad, comportamiento social y todas estas acciones. Así que con ustedes, Carol, buenas noches nuevamente, bienvenida a los Open Class. No te olvides, esta es una grabación que pronto puedes verla en el canal de YouTube de la universidad. Carol, el escenario digital es tuyo. Muy buenas noches, querida familia. Aquí un poquito entrando al tono con esta poderosa y hermosa y jocosa canción de mi tiempo. Sexo, sexo de los prisioneros, y que seguramente más de uno aquí también lo ha escuchado. El día de hoy nos reúne un tema maravilloso, excitante, fascinante y de amplia envergadura en la vida del ser humano. Vamos a hablar de un aspecto, de una dimensión de su personalidad que lo acompaña desde el día 1 de su nacimiento hasta el último día de su existencia en este plano físico. Vamos a hablar sobre sexualidad, entendiendo que sexualidad no es otra cosa que hablar de ti, hablar de mí, hablar de ellos, hablar de nosotros, y todo lo que implica esa interacción, ¿no? La interacción donde tú vas a poner en juego, vas a mostrar tus creencias, ya sean limitantes o de repente potencializadoras o incluso distorsionadas o lógicas, todo tu patrón de creencias en la interacción que tienes con los de tu mismo sexo y del sexo contrario, pues vas a manifestar no solamente tus creencias, sino también tus valores, tus principios, tus costumbres y todo lo que demanda la esencia del ser humano, que como ser imperfectible siempre está expuesto a muchos cambios, cambios a los que nos vamos adaptando de la misma forma que nos hemos venido adaptando de forma veloz a la coyuntura actual, la emergencia sanitaria. Y cuando hablamos de educación sexual, queridos amigos, estamos hablando de los procedimientos que nosotros vamos a utilizar, las técnicas, las estrategias o los procedimientos que vamos a utilizar para poder brindar orientación a los nuestros, en este caso podrían ser a los hijos o a los alumnos en temas relacionados a la sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad, pues estamos hablando de un campo amplísimo, ¿verdad? Y una de las cosas que yo quiero
decir y marcar muchísimo aquí en esta reunión es que los papás asumimos gran responsabilidad en ello, un aspecto que verdaderamente no se ha delegado a las redes sociales ni se ha postergado, pero por la misma situación, el desconocimiento y la falta de información, a veces los padres caminamos ciegos, eludiendo o evadiendo esta noble tarea de educar la sexualidad de nuestros hijos. Y una cosa que yo afirmo mucho en mi experiencia o en la relación o en el contacto que tengo con los padres, que son mis grandes maestros, es que el convertirnos en padres es una tarea que empieza a partir de nuestra propia sexualidad. Y es algo tan sencillo, hermoso, y nos toma tan solo minutos. Sin embargo, hacernos padres, construirnos como padres, es una tarea compleja, toma toda la vida y es irrenunciable. Es un servicio de profundo amor. Es un servicio que yo voy a desempeñar 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, sin feriados, sin vacaciones. Vacaciones los padres sirven doble, trabajan doble. Sin vacaciones, sin feriados, sin CTE y sin posibilidad de carta de renuncia. Y entonces yo soy de las personas que está convencido de que los padres tienen un don sobrenatural para poder lidiar con su estrés y su agotamiento y su cansancio y desconocimiento. El asunto está que los padres acuden siempre al llamado y a las demandas de sus hijos. Y entonces una de esas demandas de nuestros hijos es que podamos nosotros ser conscientes de todos los beneficios que podemos nosotros obtener al darle la importancia y la atención, el espacio a la educación sexual en la vida de nuestros hijos, entendiendo que en este contexto que vivimos, absolutamente todo está sexualizado, absolutamente en un contexto donde el grueso de la información que consumen los niños y los adolescentes atentan incluso contra sus derechos básicos y aún más contra su dignidad. Entonces los papás no podemos seguir caminando a ciegas y es importante que brindemos la relevancia del caso para poder darnos el tiempo, el espacio y la actitud de querer hacerlo. A veces pensamos que hablarle de sexualidad a los hijos es sobreestimularlos y eso no es así. A veces creemos que hablarles de sexualidad a nuestros hijos es algo malo, es algo negativo y es algo en todo caso que lo tiene que hacer la escuela o que lo tiene que hacer la madre, porque cuando el hijo va y le pregunta al padre, el padre delega a la madre. Si el hijo va a la madre, la madre delega al padre. Muchas veces no tienen respuestas inmediatas. Quiero hablarles un poquito de todo lo que tú vas a obtener. La vida es un constante negocio y uno invierte porque sabe que va a ganar. Y los hijos son la mejor inversión que tiene un padre y es el mejor legado que tú le vas a dejar a esta patria y a este planeta. Uno de esos beneficios, queridos amigos, es que vas a potencializar el amor propio y el autoestima de tus hijos. Pues claro, al educarlo en hábitos de aseo, hábitos de descanso, hábitos de limpieza, hábitos de estudio, hábitos de orden, en el cuidado del cuerpo, en el respeto hacia el cuerpo, hacia sí mismo, hacia los demás, lo que estás haciendo es obsequiarle a tu hijo y a tu adolescente grandes dosis de amor propio y de autoestima. Y luego esa autoestima, querido amigo, se va a notar en el tamaño de las decisiones que tu hijo tome. A la hora de elegir carrera, a la hora de elegir amigos, a la hora de elegir enamorada, a la hora de elegir pareja, a la hora de elegir trabajo. Las elecciones reflejan el tamaño de la autoestima. Si no, mira al costado y mira la pareja que tienes. Grandote tu autoestima. Pero además de eso, al educar la sexualidad de tus hijos, lo que tú estás promoviendo es la sana convivencia. Es decir, las relaciones interpersonales, las relaciones entre personas, sean sostenidas, sean saludables y positivas. Para que luego nuestros chicos estén lejos de situaciones del bullying, situaciones de violencia o acoso, entre otros.
Asimismo, esta información de garantía, porque nadie va a garantizar lo que tú no puedas hacer. Solamente tú puedes garantizar que la información que tú le des a tu hijo esté en base a tus valores, a tus principios y a tus creencias. No puedes poner la mano al fuego por nadie. Y si tú no lo haces, quédate tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque alguien lo va a hacer por ti. Ahí te está esperando Snapchat, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Ahí te está esperando. Porque lo que tú no hagas como padre y como madre, te aseguro que alguien lo hará por ti. Y valgan verdades, hoy en día los chicos no necesitan salir de la casa para perderse. Se pierden dentro de la misma casa. Entonces, el darle la información prudente, oportuna, clara y adecuada, disminuye la ansiedad respecto a su cuerpo, aumentando su autoestima, mejorando sus relaciones, pero a la vez también fortalece sus valores. El respeto, la igualdad, la equidad, la tolerancia, la asertividad sexual. ¿Cuántos chicos llegan a consulta? No por embarazo. Quiero que sepas, papá y mamá, que a un embarazo nadie muere. Lo único que le va a implicar un embarazo a un joven es postergar sus planes, pero hoy en día con la ciencia avanzada nadie muere, pero a una enfermedad de transmisión sexual sí. Y si tú no asumes este rol, luego no llores lágrimas o camines preguntando ¿por qué le pasa esto a mi hijo? Porque si hay un joven drogándose, si hay un joven que consume y consume cigarrillo, alcohol y tiene promiscuidad sexual, si hay un joven que de repente está practicando cutting, sexting, si hay un joven que no está comportándose sexualmente con asertividad, es porque no les hemos dado esa educación. Además de eso, otro de los grandes beneficios que tú vas a obtener es que tú vas a formar una persona, porque recuerda que seres humanos, todos nacemos siendo seres humanos, absolutamente todos. Pero llegar a ser personas es una construcción diaria. Y la construcción que tú vas a hacer de esta persona es un ser que va a estar dotado de hábitos de autocuidado. Va a saber protegerse, va a saber respetarse y sobre todo va a saber aceptarse. ¿Cuántos jóvenes vienen a consulta por depresión, por trastornos de ansiedad, por otros cuadros, porque no se agradan a sí mismos? Reniegan de quiénes son, de cómo son, de lo que tienen y de lo que no tienen. ¿Y sabes por qué? Por falta de educación sexual. Es decir, el que tú inviertas en esta educación, en esta parte especial de su desarrollo, es fortalecer su desarrollo físico, psicológico y mental. No me creas, ven, investígalo. Y además, vas a disminuir enormemente los riesgos que andan sueltos ahí en la calle, ahí por las redes. Vas a tener un joven o un adulto que va a saber tomar decisiones porque va a discernir entre lo que le conviene y de lo que no le conviene. Va a ser un chico que por más presión de grupo que tenga, va a saber decir no cuando tenga que decir no y va a saber decir sí cuando tenga que decir sí. Pero además de todo eso, señores y señoras, vas a tú ayudar a reducir en esta sociedad las estadísticas horrorosas que tenemos de abuso sexual, en el cual el Perú destaca maravillosamente, violencia de género, y de verdad que las estadísticas asustan. Tenemos que tomar acción y asumir el liderazgo de ser padres conscientes, es decir, padres con conocimiento de lo que estamos haciendo y no esperar que la escuela o las redes sociales lo hagan, porque vuelvo a repetir, lo que tú no lo hagas, lo que tú no le des a tus hijos, ni pierdas el sueño, porque hay alguien esperando por ti y lo va a hacer más rápido que veloz. Solo que ese no le va a dar los valores que tú sí le vas a dar. Otro de los grandes beneficios de dar la educación sexual a los hijos es que vas a estrechar vínculo. Vas a estrechar vínculo, y eso va a generar en tu hijo un vínculo de apego seguro, porque va a tener cercanía y conexión. Y graba esto, por favor. Recuerda que los hijos entre los 15 y 25 años
entran a una etapa donde necesitan 4 veces más afecto que cuando le diste a luz, 4 veces más afecto que cuando fue pequeñito, 4 veces, 5 veces más afecto que cuando fue medianito. ¿Y sabes por qué? Porque a esa edad tu hijo va a tomar las decisiones más importantes de su vida. Una de esas decisiones es qué carrera elegir. Y ya los ves caminando en cuarto, quinto, incluso dentro de la universidad queriendo dejar la carrera, porque no han tenido la suficiente cantidad de afecto. Pero no solamente tiene que elegir la carrera, tiene que elegir dónde estudiar, qué universidad. Elegiste la mejor, Ricardo Palma. Felicitaciones por ello. Pero ya se graduó, ya se tituló el joven. Ahora tiene que elegir el trabajo. Y no que el trabajo lo elija. Porque la ventaja de esta generación, querido papá, querida mamá, es que ellos eligen el trabajo. En mi generación, el trabajo no se elegía. Las cosas van cambiando. Pero ya eligió el trabajo, ya está en el mejor trabajo y con el mejor sueldo porque tiene muy buena estima. Pero ahora tiene que elegir al compañero de vida. Y si no tiene una buena educación sexual y nunca le has contado el cuento de la cucarachita Martina, y no tiene la suficiente cantidad de afecto, tienes allí un montón de adultos caminando mendigando amor, siendo dependientes del afecto de los demás, de la aprobación de los demás. Y para ganar la aprobación y la aceptación de los demás, se exponen a unos picos emocionales de subida y bajada que luego los condena al psicólogo y al psiquiatra y años de tratamiento. O los condena a ser manipulados, titereteados, dañados y lastimados. Y cuando a uno lo dañan, a uno lo quiebran. El autoestima se viene abajo y uno tiene que tirarse al piso, recoger sus pedazos, volver a armarlos y volver a levantarse. Pero eso toma su tiempo, también su trabajo. Entonces, señores, seamos conscientes de todos estos beneficios que además de estrechar los lazos, vas a tener personas sexualmente inteligentes, personas con inteligencia y sabiduría. Luego no vas a tener tú como abuelo, tener que recoger un nieto de Tacna, otro de Arequipa, otro de Huancayo y otro de Lima. Y luego tú terminas criando al nieto y a la nuera, al nieto o al yerno. Los papás no podemos determinar el destino de los hijos porque es algo fortuito. Sin embargo, el porvenir, lo que está por llegar, sí lo podemos enmarcar. Y nosotros, con nuestro liderazgo de padres conscientes, podemos disminuir y preparar o entrenar a nuestros hijos para que ellos puedan lidiar con los retos de la vida adulta. Porque la vida grande, la vida adulta, es muy desafiante. Recuerda que la vida no le va a preguntar a tu adolescente o a tu hijo, ¿cómo tienes hoy día la autoestima? Porque hoy te van a despedir del trabajo. ¿Cómo estás hoy día de emociones? ¿Sabes por qué? Porque hoy tu esposa te va a abandonar. No, la vida no le va a preguntar. Es más, a la vida no le interesa ni cómo tienes la autoestima, ni cómo tienes las emociones. La vida simplemente a tu hijo lo va a aplastar. Lo va a aplastar, lo va a tirar, lo va a patear, lo va a desafiar. Y si yo no le doy los recursos y no le genero las herramientas que él necesita para lidiar con todo lo que demanda la sexualidad humana, no esperes que otro lo haga. Otros de los beneficios grandísimos es que vamos a poder hacer conscientes a nuestros hijos sobre la necesidad de prolongar su inicio sexual. 12 años ya los chicos, no, quizás los que están aquí, pero a mí me llegan en consulta, 12 años, 13 años, 14 años. Fíjate, la niña de 14 años tiene un enamorado la niña de 12 años tiene su enamorado de 15 años. Entonces, visualiza cuáles son los intereses de un joven de 15 años y cuáles son los intereses de una niña de 12 años. Mientras una niña de 12 años está apuntando una cosa, el de 14 años está apuntando a la otra. Ahora, la pregunta es, ¿un niño de 14 tendrá la madurez para poder asumir una relación de enamorados? Y dice el papá, no, yo prefiero darles permiso a que se oculten y lo hagan afuera. No, vayamos despacio. Y tratemos de promover que nuestros hijos posterguen su inicio sexual. Yo les digo a mis padres de familia que el inicio sexual de nuestros hijos es idéntico a masticar una manzana.
Si la manzana está verde, no ha madurado, mastica junto conmigo esa manzana. Mastica conmigo. Va a haber un sabor áspero. La lengua queda como lija, desagradable, áspero y amargo. Pero si coges otra manzana y la manzana está madura, si la manzana llegó a su punto, ahora mastica. Esa manzana va a ser rica, deliciosa, placentera y agradable. ¿Sabías tú que el inicio sexual de muchas jovencitas en su primera experiencia sexual es traumática y vivenciada casi como un abuso sexual? El varoncito la seduce, ella cede, pero segundos o minutos antes ella reacciona y dice no, pero ya no puede detener. Simplemente el varoncito procede. Ella se queda calladita, retorna a casa y vive en silencio el trauma y la herida de una experiencia casi traumática. Y no lo digo yo, te invito a investigar. Así que uno de esos propósitos de poder hacer que los hijos sean educados en su sexualidad es justamente que ellos, queridos padres, aprendan a decir, él le va a decir esto a la chica. Oye, ¿cómo me late el corazón? Me late, Crista. Detente. Fíjate cómo crece este gran amor. Mira, todo se me agita, le dice el joven. Ella le va a decir, detente. Aunque le diga, no puedo. Ya te quiero amar. Ella va a tener el valor de decirle, vamos paso a paso, mi amor. Vamos paso a paso. Detente, chiquito, detente. Prueba gota a gota. Prueba gota a gota te sabrá mejor. Prueba gota a gota y que siempre. No puedo él. Y ella va a decirle, no puedo correr. Amor que va deprisa. Es amor de perder. Y entonces él entenderá. Y sabrá no amar a destiempo. Porque después quedan lamentos. Porque los amores de volada tendrán niños. Sin amor, sin nada. Niños de pan y agua, que al final terminan siendo criados muchas veces por los abuelos. Pero además de esto, también tenemos que ser conscientes que muchas veces nuestros hijos pasan crisis de identidad sexual. Y esa crisis es parte también de la construcción de su identidad, de su yo, y necesita pasarla. Y muchas veces se exponen a la manipulación psicológica que existe en las redes sociales. Tremenda manipulación. Llegan muchas niñas a consulta etiquetándose tempranamente de yuris, yaois, sin saber el contexto de lo que ello representa, y sufren desde muy temprano. Los padres tenemos que educarnos para poder educar. Tenemos que entrenarnos, entrenémonos juntos para poder ayudar a nuestros hijos a resolver esas crisis de identidad sexual. Y lo que tenga que ser, será y respetado y bienvenido. Pero que no venga cualquier hijo de vecino a manipular la mente, la psicología y las emociones de tus hijos. Y esa batuta la tenemos nosotros. Yo siempre comparo a los padres, señores, con la silla, así como esta silla que tengo aquí. Los padres, como la silla, respaldan. Fíjate. Los padres, como la silla, protegen. Tengo aquí mis barandas de protección.
protección. Los padres, como la silla, resisten, sostienen, contienen. Esa es la función de nosotros los padres en la vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Muchas veces encontramos tremenda excusa para no asumir la educación sexual en la falta de tiempo. Pues yo te quiero demostrar que cuando uno quiere verdaderamente las cosas, el tiempo siempre existe. ¿Recuerdas cuando tú estabas de enamorado? ¿Recuerdas cuando estabas empezando con tu esposa, la madre de tus hijos, y estabas muy cabeza caliente, así con la hormona, flor de piel? Si estabas trabajando, te enfermabas y faltabas al trabajo para irte al encuentro de tu amada. Si vivías en el cono sur, te ibas hasta el cono norte, al otro extremo, y ahí estabas. Y el tiempo siempre existía. Y sacabas hasta de donde no había. El tiempo existe y el tiempo está para tomarlo. ¿Que tenemos que organizarnos mejor? Sí. ¿Que tenemos que empaparnos y que tenemos que capacitarnos? Sí, porque hoy ya no podemos educar como hace 3 años atrás o 20 años atrás. 20 años atrás era la letra entra con sangre y sí que entraba con sangre. O sea, los de mi promoción por lo menos hemos probado San Martín, la chancla y todas esas técnicas de modificación de conducta. Pero hoy en día esas técnicas no funcionan porque estamos frente a una generación diferente, en un contexto totalmente diferente, al que, además de todo el llamado del reloj biológico, súmale ahora la emergencia sanitaria, donde fueron arrancados de sus patios de las universidades, de sus patios del colegio, de su grupo de amigos, de su parque de diversiones, de los cursos en los que los tenías en las tardes. Y han estado prácticamente 2 años metidos, no en su casa, en su habitación, porque su habitación se ha convertido en la casa. Pues todo eso, querido papá, querida mamá, es educar la sexualidad. Ahora que tire la primera piedra aquel que diga, yo lo hago todo bien, yo soy un padre perfecto, no existe, por lo menos yo no. Sin embargo, papá y mamá, la vida es buena escuela, el tiempo buen maestro, y nos toca aprender. Miren las noticias, miren las historias de sus colegas, de los hijos de sus familiares, y ustedes sean conscientes de lo urgente que es darle atención, tiempo y especial dedicación al desarrollo de la sexualidad en nuestros hijos. Comprendiendo que esto embarga una multiplicidad de temas. Sexualidad, por si acaso, no es genitalidad. Sexualidad no es genitalidad. Yo, es más, me atrevería a decirles, ¿podríamos encender la cámara unos 5 segundos? ¿Sí? A ver, ¿podríamos encender las cámaras, por favor? Para tomarles un pequeño test. Liz, Barnaela, Estefano, Sharon, Raúl, Mónica. Sí, enciendan, atrévanse a encender la cámara. Bernaela, Liz, vamos, enciendan la cámara. Recuerda que sexualidad es la interacción que tenemos con los de mi mismo sexo y con los del sexo opuesto, entre todos. Entonces Simón dice que dé la primera palmada a aquel que le gusta comer chifa. A ver, que dé una palmada a aquel que le gusta, a Raúl le gusta comer chifa, muy bien. A ver, que dé la primera palmada a aquel que tiene una mascota en casa. Bien, muy bien, invito al resto, muy bien, Liz. Que dé una palmada a aquel que usa anteojos. Bien. Que dé una palmada a aquel que tenga pene. Y solamente Raúl. ¿Y los demás? Ay, ya, señor Carlos, ya, vio. Que dé una palmada a aquel que cumple años en septiembre. Ahí está, Noé, las 2 manos todavía. Que dé una palmada a aquel que cumple años en noviembre. No hay nadie. ¿Bien? Que dé una palmada a aquella que tenga vagina. Ahí, solamente Mónica, el resto no está. No, Liz también, muy bien. Que dé una palmada a aquel que ame a sus hijos. Solamente Mónica, Carlos y el resto.
Liz también. Señores, los invito a participar. Que dé una palmada a aquel que se ha masturbado alguna vez. Solo Raúl. ¿Y el resto no? ¿No? Mónica, ¿no? Mónica, ¿qué pasó? Se olvidó, dijo Mónica. ¿Y el resto tampoco? Que dé una palmada a aquel que le guste la estación de verano. Solo Mónica y Noé. El resto no le gusta el verano. Que dé una palmada a aquel que ha tenido relaciones sexuales las últimas 24 horas. Raúl, ¿qué pasó? Cuéntame, enciende el micrófono. ¿Nada? Después de la charla, dice Raúl. Después. No. O sea, dijo en las últimas 24 horas, pero no he tenido en 24 horas, sino sería hace una semana. Hace una semana. Ok, señor Carlos, ¿no? ¿Qué pasó? Solo y más vale solo que mal acompañado. Él dice, no, más vale solo que mal acompañado. A ver, respóndanse. A ver, ¿qué es lo que ustedes se imaginan cuando yo pregunté relaciones sexuales? Yo no he dicho relaciones coitales, ¿Relaciones sexuales es lo mismo que relaciones coitales? Relaciones, contacto. Relación coital, ¿a qué está referido? Acto sexual, penetración. Perfecto, pene, vagina. Penetración, pene, vagina. ¿Y relaciones sexuales? Afecto. Perfecto, ¿qué más? Interacción, donde pongo mi afecto con los de mi mismo sexo y con los del sexo contrario. Es decir, estamos teniendo ahorita relaciones, porque yo le estoy poniendo afecto, le estoy poniendo mis creencias, mis valores. Las personas somos seres sexuados, el 99.9%, y todo el tiempo estamos relacionándonos. Al ser seres sexuados, por eso decía interacción con los del mismo sexo y los del sexo contrario. ¿Ya les he explicado eso a tus hijos? Es como las redes virtuales, ¿no? Nos dicen, son redes virtuales. No, no es así. No, nos dicen que son redes sociales, ¿verdad? No, no son redes sociales, son redes virtuales. Redes sociales es lo que existe cuando tú y yo estamos cenando, almorzando, jugando, limpiando, coordinando, de repente, no te voy a decir abrazándonos, porque ahorita estamos en pleno distanciamiento físico, no afectivo, ni social. No es distanciamiento social, no es distanciamiento afectivo, sí físico. ¿Okay? Eso rico que tienes cuando te juntas con otra gente, que puede ser en la familia, que puede ser en tu trabajo, que puede ser en tu comunidad, esa es una red social. Lo que tú encuentras en el Facebook, Instagram y todo lo demás, ya me estoy saliendo del tema, es red virtual. De la misma forma que no es lo mismo hablar de relaciones sexuales que tradicionalmente nos los han enseñado a relaciones coitales. Entonces, si alguien se incomodó con el ejercicio, por favor, pido disculpa por ello. Ahora voy a continuar. Entonces te decía que hablar o educar la sexualidad de los hijos es un tema tan amplio y que de antemano vas a necesitar grandes dosis de tiempo porque demanda tiempo educar a los hijos en el cuidado de su cuerpo, cómo lo duermen, cómo lo visten, cómo lo descansan, cómo lo alimentan, cómo lo organizan y obviamente también su biología, ¿no? La parte física, los cuidados, sus derechos sexuales, género como construcción social, perfecto, pero también la identidad de género, es decir, cómo yo me siento siendo ella, cómo él se siente siendo él, cómo lo expreso también. Hablarles de orientación sexual, de sus preferencias. Y te acabo de mencionar que es muy frecuente en la adolescencia las crisis de identidad sexual, es muy frecuente, más de lo que tú crees. Y más aún si tú tienes programas que están promoviendo que los chicos ahonden sus crisis. Educar en la sexualidad es
educar a los hijos para la atracción sexual, para la intimidad, el pudor, el placer, la reproducción, el amor, la vida, la creación. Es más, tú has sido creado a partir de una relación sexual y de una relación coital. Tú eres fruto de esa relación. Y obviamente que tu hijito, que tu hijo, llegue a la vida grande siendo conocedor de sus derechos sexuales. Y no vamos a desaparecer las conductas de riesgo, eso lo tenemos clarísimo, pero sí vamos a disminuir la probabilidad. Es muy doloroso que llegue una chica de 13 años que vende las fotos de su cuerpo, sus órganos sexuales inferiores, a 50 soles. Y lo viene haciendo hace 4 meses. Y los papás no se enteraron, sino hasta que, porque se portó mal, le quitaron el celular y luego de 4 meses decidieron revisar el contenido. A veces, lo que no pasa en un año pasa en un segundo. Y nosotros tenemos que ir creciendo junto con nuestros hijos. No podemos mirarlos como chiquitos porque ellos crecen a la velocidad de rayo, casi sin darnos cuenta. Y en todo este proceso formativo, tú vas a poner en juego tu sistema de creencias. Así que te pido que primero, por eso hice el ejercicio de Simón Manda, primero quiero que evalúes y tomes conciencia de cómo está tu sistema de creencias respecto al sexo. Una madre me dijo, pero Carol, ¿cómo hago? Porque a mí me da vergüenza, yo soy tímida para hablar de estos temas. Perfecto, qué bueno que lo reconozcas. Pues ahora, antes de hablar de sexo, sexualidad con tus hijos, primero trabajemos tu timidez. Primero trabajemos tu timidez y te vas a dar cuenta que en gran medida se va a reducir cuando tú manejes información. Pero quiero que sepas que a tu hijo, más que interesarle que tú manejes información, a tu hijo lo que le interesa es que tenga un padre que lo acompañe. Que tengan padres que lo acompañan, que lo siguen, que lo respaldan, que lo apoyan. No que le den información solamente porque valgan verdades la información, lo encuentran en un tutorial también. En este proceso vas a fortalecer los valores y la mejor forma de fortalecer los valores en la vida de tu hijo es tu propio ejemplo. A los jóvenes, a los adolescentes, no les gustan las charlas. No les gustan los sermones, los padres nuestros, las comparaciones, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Nos ponen bloqueo y ya fuimos. Entonces, lo que tienes que hacer es hablar a través de tus actos. Los valores se inculcan no solo a través de la palabra, sino a partir de tu ejemplo. Y tus principios también. Los principios son fundamentales. Honra a tu padre y a tu madre. ¿De qué está hablando? De respeto, de responsabilidad. Y eso no son relaciones interpersonales y eso no es parte de la educación sexual. No hagas a otro lo que no quieres que te suceda, que te hagan a ti. Eso no es hablar de respeto, de igualdad, de equidad, de responsabilidad y de fraternidad. Tus costumbres. Y si por allí detectas que hay costumbres o hábitos negativos, hoy toma conciencia de ellos y hay que modificar. Muchas veces lo vas a poder hacer solo, pero otras necesitas ayuda. Busca al especialista, busca al especialista. Y sobre todo, trabaja mucho tu autoestima de papá, mucho tu autoestima de mamá, porque eso van a reflejar tus hijos. Y antes de llenarle a tus hijitos de celulares, de aparatos y de cosas materiales y de herencia y de casa y de todo eso, trabaja mucho su ser para que él pueda hacer y sepa tener, convivir y compartir. Y para eso tú tienes muchos aliados. La tecnología, bendito Dios. Qué bueno que nos cogió la emergencia sanitaria con tecnología. La tecnología es un buen aliado y puede aportarnos valiosas herramientas para poder llegar a nuestros hijos y también recursos para poder nosotros conocer y hacerles conocer. La familia también es otro aliado fundamental en esa educación sexual. Pero no solamente la familia, tienes los libros, Biblioterapia, Juventud en Éxtasis,
libros. Los libros son muy terapéuticos. Y yo vivo muy contenta cuando viene un joven a consulta, cuando viene una señorita, cuando viene una niña, y tienen un amor por la lectura. Mis respetos, mi admiración por esos padres que inculcaron ese amor por la lectura. Los hace mucho más juiciosos, su pensamiento crítico, reflexivo, se ahonda, mejora sus habilidades matemáticas, su potencial cognitivo se incrementa, entre muchas otras bondades. Entonces, señores, prométanme, no me voy de esta sesión si es que ustedes no me prometen que van a hacer un tiempo especial de su tiempo, valga la redundancia, de sus vidas y de sus actividades para poder darles el tiempo a los hijos para hablar sobre temas relacionados a la sexualidad que te acabo de decir son amplísimos. Nos quedaría chiquita la noche para desarrollar cada uno de esos puntitos. Prométame, Señor, que ya no se lo va a delegar a la esposa, al esposo, al maestro, a la maestra, a la escuela. Prométame, Señor, que lo va a hacer usted. Y en esto el varón tiene una responsabilidad, la tarea es de los dos. Sin embargo, el varón es muy determinante en el comportamiento sexual futuro, tanto de la niña como del niño, porque él es un patrón conductual. No significa que la madre no. Sin embargo, en este aspecto, la significancia es relevante. Queridos amigos, yo verdaderamente estoy muy agradecida a la Universidad Ricardo Palma y cómo me encantaría que todas las universidades y todos los colegios les prestaran atención a este aspecto de la dimensión de la personalidad de los hijos y nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Yo estoy muy contenta de compartir con ustedes y además quiero invitarlos a aquellos que estén interesados. El 19 y el 20 de febrero estamos desarrollando los talleres de sexualidad para los adolescentes. Cuando hablo de adolescentes, hablo de tres grupos bien marcados. Tú sabes que hay una adolescencia temprana, que más o menos coincide con el 6º grado de primaria y 1º de secundaria. Luego tú sabes que la adolescencia tiene un pico, donde el chico se pone más ególatra, más egocentrista que nunca, el chico pone muy en evidencia la oposición al mundo del adulto, está en la lucha por construir su identidad, necesita afirmarse, y para eso utiliza mucho las redes sociales, no se las podemos quitar, los dispositivos tecnológicos, si no se los quitamos, sino más bien encauzamos. El segundo bloque está dirigido para el pico de la adolescencia, que estamos hablando de chicos a partir de los 12 años hasta los 14 y 15 años. Y el tercer bloque estamos hablando para jóvenes de 16 años hasta los 22 años, porque estoy seguro de que tú conoces que hoy por hoy la adolescencia se ha prolongado. La infancia la estamos desapareciendo porque los pequeños cada vez están más sexualizados y cada vez los vestimos con ropa de grande y queremos que se inmersan en los intereses de los adultos. La infancia la estamos desapareciendo como tal y la adolescencia se ha prolongado. Ahora, señora, si tú me dices, Carol, se ha prolongado 22 años, me dices, pero ¿por qué veo que mi esposo o por qué veo que mi esposa que tiene 46 años sigue comportándose como un adolescente? Ya, eso no es la adolescencia, eso se llama, señora, adultocencia. Eso es otra cosa, eso hay que tratarlo de otra manera. La adultocencia no entra en este taller. Así que yo les agradezco, Alfredo, muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad. Quedo atenta a las indicaciones de ustedes. Señor, muy buenas noches.